Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas, aquí estoy con todos ustedes otra vez, un placer, un gusto reencontrarnos. Y bueno, ayer les había dicho que íbamos a grabar ya el último librito, el del divorcio y nuevo matrimonio no es adulterio, pero resulta que me he acordado que tenía yo aquí unos extractos de otros varios estudios bíblicos del doctor Stephen Jones que tocaban en alguna parte esto del doble testigo y del matrimonio y todo esto. Y entonces, como es importante el tema y como yo tenía preparado un escrito que iba a publicar comentando un poquito estas cosas y al final, pues de momento he decidido no hacerlo, porque yo creo que lo de Stephen Jones está suficientemente correcto y aunque no abunda quizás en una casuística pormenorizada, pero creo que es más que suficiente y hay que darle lugar al Espíritu Santo para no meternos en terrenos que pueden ser un poquito personales, particulares, difíciles, escabrosos, ¿no? Así que he decidido incluir esto como un apéndice, digamos, a ese libro del matrimonio, de Antiguo y Nuevo Pacto, y se titula Un más excelente matrimonio con Dios y con el cónyuge, fe es oír y obedecer, Stephen E. Jones. Bueno, es el título que le he puesto yo. Y el primero extracto procede del capítulo 4 de Santiago a las 12 tribus del doctor Stephen Jones, que tampoco es el capítulo completo, sino una parte, son extractos, ¿no? Bien, dice, con el fin de entender la ley y ver su sabiduría y amor hay que tener fe en el autor. Es decir, uno debe tener oídos para oír. La fe viene por el oír y el oír se manifiesta en la obediencia. Ese es el tema de fondo del libro de Santiago, es decir, el que no obedece es que realmente no ha oído. Si un hombre no tiene oídos para oír alguna porción de la palabra, entonces le faltará la verdadera fe en esa área de la vida. Santiago reconoció esto en los versículos 6 a 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar movida y echada por el viento. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de mente doble, es decir, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Digo, si nosotros realmente no tenemos oídos para ciertas porciones de la palabra de Dios, quedamos cegados a esa área, así que tenemos que tener mucho cuidado. Debido a que la palabra Shema, en hebreo significa a la vez oír y obedecer, las dos cosas, oír y obedecer, y porque la fe se deriva del oír obedecer, es evidente que cualquier petición de sabiduría debe hacerse con los oídos abiertos y con la intención de ser obediente a cualquier respuesta que Dios nos dé. Obedecer solo cuando se está de acuerdo con lo que Dios dice es debido al peculiar orgullo de la mente carnal. La mente carnal se reserva para sí el derecho de modificar la escritura y elegir las órdenes que quiere obedecer. Es decir, cojo el cordero que decía cuando comieron el cordero en la Pascua en Egipto, que había que comer todo el cordero íntegro sin dejar nada. Y bueno, pues es como quitar esto que no me gusta y esto sí, solo las partes del cordero que me gustan, esas con las que yo me quedo. Pero las demás no las pienso obedecer porque no están de acuerdo con lo que yo pienso o con lo que a mí me gusta. La mente carnal se da derecho a sí misma a juzgar los motivos de Dios, porque si un hombre todavía no entiende
la sabiduría y el amor que están arraigados en sus mandamientos, su mente carnal cree que tiene el derecho de rechazar su palabra. En su orgullo, la mente carnal piensa que es Dios. La manera apropiada de vivir es ser obedientes independientemente del entendimiento, pero donde hay alguna falta de entendimiento hay que pedir sabiduría para que se pueda entender la mente de Cristo y por estar totalmente de acuerdo con Él. Recuerdo muchas veces en mi estudio temprano de la ley bíblica, cuando me faltaba comprensión, que estaba listo para arrojar la Biblia por los aires a través de la habitación. Enfadado, ¿no? El problema no era la palabra de Dios, sino mi falta de sabiduría. He encontrado, sin embargo, que cuando inquirí a Dios siempre fue fiel en revelarme su intención y el significado de cada ley. Por ejemplo, yo había estado leyendo en Éxodo 21 las diversas leyes sobre el matrimonio. En ellas, estar casado con una esclava era tratado de manera diferente al estar casado con una mujer libre. Pensé que esto era bastante arbitrario e injusto. En mi frustración le dije a Dios, ¿qué es esto? Admito que mi tono de voz no reflejaba un gran respeto, pero él prefirió hacer caso omiso de eso y respondió a mi pregunta diciendo, Abraham tuvo 2 esposas. Esa revelación me impartió el entendimiento de que Dios reconoce 2 tipos de relación matrimonial. Podemos tener con Dios una relación de esclavos al estilo de Agar o una relación de amor al estilo de Sara o Sarak, ya saben, acabado en H, que es como se escribía, que quiere decir princesa, lo que viene de una princesa, de un príncipe. Esta es la base del comentario de Pablo en Gálatas 4. El amor de Dios se manifiesta en que Él está dispuesto a satisfacer nuestra mentalidad de esclavos teniendo una relación con nosotros que sea menor que la ideal. Su propósito es darnos tiempo para crecer en madurez espiritual hasta cuando seamos capaces de relacionarnos con Él como la esposa libre Sará. La misericordia y el amor de Dios se manifiestan en esto, pero si consideramos la relación tipo Agar como un matrimonio sin salida, solo veremos opresión sombría, siendo esclavos que siempre tenemos que hacer lo que no queremos hacer. Debemos ver que nadie está encerrado en una relación de esclavitud con Jesucristo. Su finalidad última es enseñarnos algo mejor, una relación que no se centre en la obediencia, sino que vea el acuerdo como su meta. Es decir, es una transición, ¿verdad? En la Iglesia, por lo general, se centra en nuestra obediencia a Cristo, viéndolo como el jefe en la relación. Esto es bueno, pero no es el fin o la meta de la relación. Podemos ver a Cristo como la más alta autoridad e ilustrarlo por la relación marido-mujer sin entender que Jesucristo está buscando algo más que una novia Agar subordinada. Él está buscando una novia que comparta su mente, sus puntos de vista, sus deseos, sus intereses, puntos suspensivos. En una palabra, una novia que esté de acuerdo con él y no necesite que se le diga continuamente qué hacer. Cristo está buscando a alguien que sea uno con él. Este es el sentido último de Génesis 2:24. Serán una sola carne. La autoridad es ciertamente de Dios, pero es necesaria solo porque las personas no están de acuerdo. Esa palabra acuerdo es importante. El propósito de la verdadera autoridad es traer el acuerdo. Los hombres carnales usan la autoridad para hacer que los demás estén de acuerdo con sus puntos de vista o acciones carnales, pero Cristo usa la autoridad para llevar a los hombres a un acuerdo con la perfecta ley de Dios. B. Segundo extracto. El doble testigo matrimonial, extracto del estudio de Deuteronomio, discurso 5, capítulo 21 del Dr. Stephen Young. Repito, es un extracto en el capítulo completo. En un matrimonio, el marido y la esposa son naturalmente llamados a ser testigos uno del otro. Si el matrimonio funcionara como estaba previsto desde el principio, cada uno estaría equipado para escuchar la voz de Dios de una manera diferente, pero complementaria a la del otro. El hombre fue creado a imagen de Dios y sabemos que Dios es completo sin falta de nada. Dios es tanto masculino como femenino y se ha revelado a la humanidad de 2 maneras en diferentes momentos del tiempo. Al principio Dios se reveló en femenino bajo el nombre de El Shaddai, como leemos en Génesis 17:1.
Ahora bien, cuando Abraham tenía 99 años, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Es decir, Yahvé se le aparece, pero dice, yo soy el Shaddai. Es interesante que cuando se lee literalmente vemos que Yahvé se reveló a Abraham como el Shaddai, el lado maternal de Dios, mientras que Yahvé es el nombre paternal, dado a conocer posteriormente a Moisés en Éxodo 6 del 2 al 3. Dios habló además a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, y me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Por lo tanto, vemos que Yahvé y el Shaddai son el mismo Dios, pero mientras que Abraham le conoció como el Shaddai, Moisés le conoció como Yahvé. El Shaddai significa pecho, ubre, que tiene la palabra raíz, sábalo, pecho, mama, ubre. El Shaddai entonces es el lado femenino de Dios, mostrando la maternidad de Dios en la creación, dando a luz y alimentando a la creación, como una madre alimenta a su hijo mientras es niño. Pero llega el momento en que un niño debe recibir la formación, la educación y la disciplina del padre. Por lo tanto, Dios más tarde se reveló a Moisés como un padre cuando llegó el momento de enseñar sus caminos a sus hijos. Pero después que el hombre fue separado por Dios en hombre y mujer, cada uno necesitaba del otro para estar completo. Y así vemos que Dios, como se revela en las Escrituras, es tanto hombre como mujer. Dios es completo y cuando Adán fue formado primero en la tierra, él también era completo porque él fue hecho a la imagen de Dios. Sin embargo, debido a que la ley del doble testigo era parte del carácter de Dios, él separó al hombre en masculino y femenino, sacando a Eva de Adán en Génesis 2, 21 al 23. Tras la separación, el hombre se parecía espiritualmente a Yahvé, mientras que la mujer se parecía a El Shaddai. Los oídos del hombre estaban naturalmente sintonizados para escuchar la voz de Yahvé, mientras que los oídos de la mujer estaban naturalmente sintonizados para escuchar la voz de El Shaddai. El tono de la voz sería diferente y la voz de Dios, por lo general, haría hincapié en diferentes aspectos de la verdad dirigidos al género de cada cual. Pero, eh, pero cuando el nombre al sexo, vamos a poner, al sexo de cada cual, pero cuando el hombre y la mujer compartieran su revelación de la verdad, encontrarían que las revelaciones individuales formarían una verdad armoniosa y complementaria. Idealmente esto era lo que supondría trabajar conjuntamente en el matrimonio. Mientras que ambos tuvieran la capacidad de escuchar la voz de Dios, habría unidad y no habría necesidad de que uno ejerciera autoridad sobre el otro. Las dos revelaciones parciales se complementarían entre sí y completarían una revelación global. Sin embargo, el pecado se cobró su precio sobre nosotros y embotó nuestra capacidad de oír, reduciendo nuestra capacidad de amar, y nos indujo a tratar de dominar a nuestro cónyuge y someterle a nuestra propia voluntad. Cuando las condiciones maritales son imperfectas, se rompe la comunicación entre los cónyuges y la gente también pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios correctamente. Los ídolos del corazón, ojo que esto es importante, nos engañan y tuercen la palabra de Dios de acuerdo a nuestros propios deseos, suposiciones o creencias fuertes. Por ello, el acuerdo y la unidad sufren tanto en la familia como en la comunidad, la iglesia o la nación. Es por esta razón que Dios instituyó la autoridad en la familia, dando la autoridad al hombre sobre su esposa. Génesis 3:16. No fue así al principio cuando el marido y la esposa se encontraban en sumisión a la voluntad de Dios, pero el pecado hizo necesaria la autoridad en vista de la corrupción que vino con el pecado. En una familia el marido y la mujer están llamados a dar testimonio en unidad familiar. Si esa unidad se rompe, hay alternativas que podrían proporcionar un sustituto, como el de un pastor o un profeta. Las personas solteras también pueden recibir un doble testimonio de esas fuentes externas, pero el testimonio doble natural dado por Dios es el de uno de los cónyuges, y en algunas situaciones el testigo del cónyuge tiene prioridad sobre todos los demás testigos terrenales.
Testigos independientes. Otro principio que se me mostró hace muchos años es que un verdadero testigo es el que es un testigo independiente. Recuerdo que una vez alguien me dijo que buscara una palabra de Dios. Eso puso presión sobre mí para que diera testimonio de una palabra que el profeta había recibido. Yo sabía que si no daba testimonio de su palabra, habría consecuencias desagradables. El profeta no estaba buscando la verdad, sino alguien que diera testimonio de su palabra. Dicho de otra manera, ya había recibido una palabra que él suponía que era cierta, por lo que trató de buscar a alguien que fuera un testigo de esa palabra. Por lo tanto, cualquiera que hubiera recibido una revelación contraria se supondría que era mala. Años más tarde recordé eso cuando mi esposa y yo nos abrimos camino a lo que llamo el matrimonio del nuevo pacto, matrimonio tipo Sarac. Después de que empecé a verla como mi testigo doble, supe que tenía que darle la oportunidad de proporcionarme un testigo independiente, o de lo contrario no sería un verdadero doble testigo. Si simplemente se sometía a mi palabra y se ponía de acuerdo conmigo para evitar el conflicto, entonces ella no sería un verdadero testigo sino una esclava. Por ejemplo, en julio de 1993 recibí la revelación de que nos moviéramos a Seattle. Compartí esto con mi esposa. Ella sabiamente me recordó una revelación anterior de que cuando nos mudáramos al oeste, nos moviéramos estando ya libres de deudas. En ese momento teníamos $4,000 en deudas en tarjetas de crédito y hacer un traslado nos costaría otros $4,000, más gastos para mudanza, primer y último mes de alquiler en Seattle y un depósito para la casa. Debido a que ella vaciló, inmediatamente me hice a un lado para permitir a Dios que le diera un doble testigo sin mi intrusión. Ella testificó más tarde que cuando vio que sin su testimonio confirmatorio yo estaba dispuesto a dejar de lado mi revelación y que no iba a pensar mal de ella si nunca fuera mi testigo confirmatorio sobre la mudanza, supo sin ninguna duda que yo estaba buscando un testigo independiente. Vio que si ella no daba su testimonio para confirmar tal movimiento, estaría contento con permanecer en Arkansas y ella no sufriría consecuencias por estar en desacuerdo con mi revelación. Pues bien, Dios le dio un doble testimonio 2 meses más tarde. En septiembre de 1993 se me pidió que enseñara en el área de Dallas. Y mientras yo estaba allí, llegó una carta a casa que contenía 2 cheques de $4,000 cada uno. Nota añadida, casualidad, justo el importe de lo que debían más los costes de la mudanza. Así se cumpliría también la primera revelación de moverse sin deudas. Mi esposa abrió en la carta, por supuesto, como yo no estaba allí, en ese momento fue como si esto le hubiera sido dado para su beneficio. Casi no podía esperar a que la llamara por teléfono para poderme decir que sí nos íbamos a mover a Seattle. Lo importante es que me cuidé de no forzarla a dar testimonio confirmatorio. Si nunca se hubiera provisto el testimonio, mi amor por ella no habría disminuido, ni habría pensado mal de su capacidad para oír la voz de Dios. En lugar de eso, habría dado por hecho que mi revelación era falsa o que simplemente todavía no era el tiempo para movernos a Seattle. El testigo doble también nos proporciona el tiempo oportuno. Bien, ven que estas son cosas que hemos visto también en el libro de alguna manera, pero hay algunas cosas un poquito diferentes, por eso he querido recalcarlas para que se nos graben bien. Esto me lleva a otro punto importante. A menudo un testigo doble revela el tiempo oportuno. No es suficiente saber el qué hay que hacer, también hay que saber cuándo hacerlo. Por ejemplo, yo tuve la revelación de que me tenía que casar y bueno, con el apoyo y la connivencia de las autoridades aquí cuando yo estaba en el ministerio, pues viajé a Colombia para casarme con mi esposa Piedad y bien, bueno, entonces yo entendí de más y corrí de más, ¿no? Porque yo sabía, el Señor ya me estaba hablando también de salir del sistema denominacional, del sistema babilónico, y entonces yo pensé que eso ya incluía también salir de la denominación, pero no, porque además mi esposa resulta que no salieron los papeles a tiempo, yo tuve que quedar allí, creo que fueron como 3 o 6 meses, yo creo que fueron 6 meses, sí.
Y entonces, pues yo me tuve que regresar, pero no regresé al ministerio porque pensaba que eso, que el Señor me había abierto la puerta ya con el casamiento para salir, pero no, yo me adelanté porque el Señor me había dado luz verde para casarme, pero el Señor tenía previsto que nos quedáramos todavía por un año más en el ministerio los dos juntos, que lo que ocurrió después de que vino ella, permanecimos un año y entonces sí que el Señor nos abrió la puerta para salir, pero no antes. Entonces ahí yo me precipité, me comí el balón, ¿verdad? Bien, a veces Dios le dará algunas instrucciones muy por delante del tiempo. Esto es especialmente cierto cuando necesitamos entrenamiento antes de que seamos capaces de cumplir con la revelación o llamado. A menudo asumimos que cuando Dios dice que debemos hacer algo hay que hacerlo inmediatamente, pero no es siempre el caso. Dios usa a menudo el testigo doble para revelarnos la sincronización o tiempo oportuno. Por ejemplo, el faraón tuvo dos sueños que José interpretó en Génesis 41 del 17 al 20. Leemos que soñó con 7 vacas de hermoso aspecto seguidas por 7 vacas flacas que se comieron a las vacas hermosas. Luego tuvo un segundo sueño en el que vio 7 espigas de grano sanas seguidas por 7 espigas delgadas que se tragaron a las espigas sanas. José fue sacado de la prisión para interpretar sus sueños. José le dijo que habría 7 años de buenas cosechas seguidos por 7 años de hambre. Luego, en el versículo 32, José le expresó el principio del doble testimonio diciendo: ahora, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, significa que el asunto es firme. La palabra kumf, que quiere decir establecido para Dios, y que Dios hará que rápidamente se cumpla. Eso, pues le decía que había que ponerse manos a la obra ya. En otras palabras, los dos sueños establecieron la revelación. La palabra hebrea es usada es kum, que significa establecer. Dios le dio a Faraón dos sueños no solo como un testigo doble, sino también para mostrarle que esto iba a suceder rápidamente. Se dio a Faraón un sentido de urgencia y además el tiempo, por lo que comenzaron a hacer planes inmediatos para almacenar alimentos para los próximos 7 años. Es imperativo que entendamos la ley del testigo doble, a medida que tratamos de escuchar la voz de Dios más claramente. Si entendemos que por naturaleza somos incompletos, seamos hombres o mujeres, si entendemos que por naturaleza somos incompletos, seamos hombres o mujeres, apreciaremos el testigo doble como un cerco de protección contra la idolatría del corazón. Por supuesto, si la idolatría prevalece en nuestro corazón, no tañaría por nosotros deseos, gustos, creencias, doctrinas, preconcepciones, etcétera, propios, ¿no? Que nos pueden condicionar, ¿no? Nos irritaremos por las restricciones que nos impone esta ley del testigo doble. Bien, extracto C, estudio de Efesios, algunos extractos de parte 23, liderazgo del reino, parte 24, la novia santificada, y parte 25, el gran misterio secreto. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el resultado práctico del amor de un esposo por su esposa? ¿Cómo se ve? Primero, debemos notar las 16 características del amor en 1 Corintios 13. Muchos esposos aplican estas cosas para amar al prójimo, pero no las aplican a los más cercanos a ellos. A menudo es más fácil mostrar amor a los que están lejos que a los que están cerca. Esto es porque es más fácil ocultar nuestras faltas a los que se mantienen a distancia, ¿verdad? Aquellos que nos ven en pijama y también sin pijama muchas veces, pues nos conocen, conviven con nosotros y ven nuestros defectos mucho mejor, ¿verdad? Y tienen confianza para decirnos lo que otros no se atreven a decirnos. Nuestro propósito aquí es señalar cómo el amor afecta a las relaciones matrimoniales en el área de la autoridad. En otras palabras, ¿cómo ejerce la autoridad un esposo dentro de los parámetros del amor? Una pregunta relacionada es esta: ¿cómo cumplirá la esposa de un hombre con su propia autoridad y llamamiento como doble testigo? Una mujer no carece de autoridad por derecho propio, porque como ya he mostrado, ella estaba en Adán cuando a Adán se le dio la autoridad, estaba dentro, ¿no? Para sojuzgar y gobernar la tierra en Génesis 1:26. Eso es lo mismo que cuando se dice en la Biblia que estábamos en los lomos de Abraham, cuando se le dio la promesa a Abraham, que estábamos en los lomos de Abraham nosotros, ¿verdad?
O estábamos en los lomos de Adán también. Cuando él pecó, pues todos pecamos con él, porque venimos de él, el mismo principio. Bien, cuando a Adán se le decimos, como ya hemos mostrado, ella estaba en Adán cuando a Adán se le dio autoridad para sojuzgar y gobernar la tierra en Génesis 1:26. Aunque esto cambió más tarde por el pecado, no debemos pensar que una esposa debe permanecer para siempre como esclava. Personalmente consideré que era mi responsabilidad a través del amor crear las condiciones en las que mi esposa pudiera transformarse de Agar en Sara. Comprendí que si fallaba en esto, Dios me haría responsable. La autoridad y la responsabilidad van en igual medida. Y como la cabeza de la esposa, Efesios 5:23, vi esta autoridad como una responsabilidad, no como un mandato para tener una sirvienta. De hecho, ambos éramos siervos el uno del otro. Primero tuve que aprender a amar y ver que el amor me obligaba a liberar a mi esposa. Sin embargo, me convenía seguir el ejemplo de Cristo levantándola para que se sentara conmigo en mi trono, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Era mi mejor interés mejorar nuestro matrimonio del antiguo pacto para que llegara a ser un matrimonio del nuevo pacto, donde ambos pudiéramos ejercer nuestros respectivos llamamientos como un equipo con un propósito y una meta en común. Una esposa feliz crea un esposo feliz. Pablo dice que el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5. Es decir, su propio provecho, no es egoísta. El amor busca llevar a otros a su máximo potencial para que todos puedan cumplir con sus diversos llamados. Esto solo es posible cuando una esposa es una mujer libre en unidad con su esposo, o cuando un rey gobierna sobre un pueblo libre en un reino unificado. Pablo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la Iglesia, representada como esposa o novia. El propósito meta del amor se declara en Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. La comparación entre Cristo y los esposos en general difiere principalmente en el hecho de que Cristo es sin pecado, Hebreos 9:28, mientras que los esposos terrenales no son sin pecado. La palabra de Cristo, entonces, es la verdad y la iglesia novia debe finalmente ponerse de acuerdo con esa verdad. Cuando Cristo y su novia se ponen de acuerdo, es porque la iglesia ha cambiado su creencia para conformarse a su palabra. Es decir, debemos cambiar nuestras creencias para conformarnos a la palabra de Dios. Aprendiendo a escuchar. Habiendo dado este primer paso, todos tenemos capacidad de escuchar la voz de Dios, aunque muchos aún no han aprendido a reconocer su voz cuando la escuchan. Otros aún no pueden distinguir entre la voz de su alma carnal y la voz de su espíritu. ¿De dónde proviene la voz del hombre de la nueva creación, que es el portavoz del Espíritu Santo? A menudo el problema es que les falta confianza. La confianza viene en gran parte a través de la experiencia y la experiencia a través de la confirmación de un doble testigo. Dios separó a la mujer del hombre a fin de proporcionar ese doble testimonio o testigo para que su ley naturaleza pudiera cumplirse diciendo con la declaración de 2 o 3 testigos se confirmará el asunto. Deuteronomio 19:15. Pablo confirmó esta ley en 2 Corintios 13:1 diciendo: esta es la tercera vez que vengo a vosotros. Todo hecho debe ser confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. En el caso del matrimonio, el esposo y la esposa son un equipo, cuyo llamado es conocer la verdad para construir el reino comenzando por la unidad familiar. Esto requiere crecimiento espiritual tanto en el esposo como en la esposa. Para seguir el patrón del matrimonio del nuevo pacto se debe aprender durante un periodo de tiempo y el éxito depende de que ambos continúen creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Hablando como esposo, he aprendido que la actitud correcta es saber que el discernimiento de mi esposa debe tener el mismo peso que mi propio discernimiento. Ha habido algunas ocasiones en que diferimos y estaba seguro de que ella estaba equivocada. Cuando apelamos a estos casos a Dios resultó que ella tenía razón y yo estaba equivocado. Hasta ahora ella siempre ha sido vindicada por Dios mismo, quien no solo dijo la verdad, sino que nos mostró la verdad. De hecho, es por eso que siempre le ha tomado algunos años a Dios resolver cada desacuerdo.
Le toma tiempo a Dios aparejar las circunstancias que nos presentarán la verdad de una manera que sea indiscutible, ¿no? Bueno, muestre a los dos que, pues que eso es así. Todavía tengo la esperanza de tener razón en el próximo desacuerdo, jaja, dice Stephen, pero esto no es una competencia entre nosotros. Rara vez discrepamos, pero cuando lo hacemos discutimos el tema, no peleamos. Ambos solo queremos la verdad y estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios. Esto requiere humildad de parte de los esposos y esposas. Ambos deben ser enseñables. El ego es el enemigo más peligroso de una relación del nuevo pacto. Bien, Pablo cita en Génesis 2:24 en Efesios 5:31 escribiendo: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En Génesis, por esto, se refiere al versículo anterior, diciéndonos que la mujer era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se la llamó varona, porque del varón fue tomada. Esto nos habla de la unidad derivada del hecho de que los dos habían sido uno desde el principio. El hecho de que Dios separara al hombre en varón y hembra, más tarde no significa que esa unidad se haya roto. La unidad simplemente fue alterada, pasando de una unidad física a una unidad legal, es decir, espiritual. Tenga en cuenta que la ley es espiritual. Romanos 7:14. ¿Cómo lograr la unidad? ¿Cómo lograr la unidad? En Génesis 2:24, el camino prescrito hacia la unidad es que un hombre deje a su padre y a su madre y se una a su esposa. Curiosamente, no es la mujer la que debe dejar a sus padres y unirse a su marido, como podría pensarse. Ni Génesis 2:24 ni Efesios 5:31 comentan sobre esta redacción. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, el hecho es profético de que Cristo, el último Adán, 1 Corintios 15:45, dejaría a su padre en el cielo y se uniría a su esposa aquí en la tierra. En otras palabras, cuando Cristo y su novia se casen, el matrimonio se consumará aquí en la tierra en lugar de en el cielo. La Iglesia no irá al cielo a vivir con Cristo por la eternidad, como se les ha dicho a tantos. En cambio, Cristo vendrá a la tierra para vivir en unidad con su novia, con su esposa. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:5, los mansos heredarán la tierra, no dice los mansos heredarán el cielo. De nuevo leemos en Apocalipsis 5:10, reinarán sobre la tierra, no dice reinarán sobre el cielo. El propósito de la venida de Cristo es dejar a su padre y unirse a su esposa, aquí en la tierra para que se cumpla la oración de Jesús en Mateo 6:10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El gran misterio o secreto de Dios. Pablo dice en Efesios 5:32, grande es este misterio, misterion, que quiere decir cosa escondida, secreto, pero yo hablo con referencia a Cristo y la Iglesia. El gran secreto es el plan de unificación de Dios, que como hemos dicho significa que el patrón de unidad roto por causa del pecado debe ser superado por completo. ¿Cómo lograr esto? Es el tema principal de las Escrituras de principio a fin. El fracaso del primer Adán tuvo que ser superado por el éxito del último Adán. El último Adán, de hecho, dejó a su padre y vino a la tierra para poder restaurar la unidad con su novia del nuevo pacto. El matrimonio del antiguo pacto en Sinaí, bajo la mediación de Moisés, fue bueno, pero fracasó y terminó en divorcio. Aún así, Moisés, como tipo de Cristo, estableció el patrón básico del matrimonio entre Cristo e Israel. La principal diferencia es que el matrimonio del antiguo pacto se basaba en la promesa de los hombres a Dios, Éxodo 19:8, mientras que el matrimonio del nuevo pacto se basa en la promesa de Dios, Romanos 4:20. Los hombres no pudieron cumplir su promesa, pero Dios es capaz de cumplir la suya. Este misterio, como dice Pablo, ha sido revelado desde el principio, pero los hombres no lo entendieron porque estaba escrito en símbolos, parábolas e historias que eran oscuras y ocultas para la mayoría de la gente. Los profetas arrojaron más luz sobre este misterio, pero no fue hasta que se escribió el Nuevo Testamento que la Iglesia comenzó a comprenderlo mejor. Aún así, el misterio se perdió para la Iglesia en general porque volvieron a caer en una relación del antiguo pacto con Cristo.
basada en su propia promesa a Dios, en lugar de ver que su salvación dependía de la promesa de Dios a través del nuevo pacto. Por esta razón, cierta ceguera cayó sobre la Iglesia, que es comparable a la ceguera de la Iglesia en el desierto. Hechos 7:38 de la King James Version. En los días de Moisés. Permítame leer esta última frase porque ha salido mal. Por esta razón, cierta ceguera cayó sobre la Iglesia, que es comparable a la ceguera de la Iglesia en el desierto, Hechos 7:38, en los días de Moisés. Deuteronomio 29:4 dice: mas hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Conclusión de Pablo. Efesios 5:33 dice: sin embargo, cada individuo, individualmente o como individuos, entre vosotros también debe amar, agape, perdóname que ponga así, porque en el griego es agape, no ágape, como decimos en castellano, agape, a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa debe cuidarse de respetar, respetar viene de fobeo, quiere decir temor, respeto, reverencia al esposo. Aquí Pablo aplica el principio del matrimonio a la unidad familiar, misma como individuos, usando el modelo más amplio de Cristo y la Iglesia. Quizás sea curioso que a los maridos se les ordene amar, vuelvo a repetir, vamos a ver, agape, otra vez, agape, vamos a ponerlo así porque cuando lo pongo eso no me funciona bien, vamos a ver, así. Se les ordena amar, quizás sea curioso que a los maridos se les ordene amar, agape, mientras que a las esposas solo se les ordena respetar, que es fobeo. En relación con esto, Pablo dice en Tito 2:4: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su comportamiento, enseñando lo que es bueno, para que animen a las mujeres jóvenes a amar, de la palabra griega filandros, con amor filia, a sus maridos. La palabra filandros proviene de fileo, amor fraternal o filial. Ciertamente es una forma válida de amor, pero sin embargo no es agape. Otra vez aquí. No es agape, que es la forma más elevada de amor. No hay un mandato específico de que las esposas deban dejar boquiabiertos a sus esposos, ¿no? Anonadados con tanto, abrumados por su amor. En cambio, se les ordena fobeo, se les ordena fobeo, que quiere decir temor. Fobeo, que quiere decir temor, respeto, reverencia, como hemos dicho antes, a sus maridos y amarlos como con amor fileo. No es que las mujeres sean incapaces de amar con amor agape, con amor agape, disculpen las correcciones, como algunos podrían concluir. Sin embargo, parece que los esposos están obligados por un estándar más alto de amor. Amar en un nivel fileo puede vincularse con el antiguo pacto, así como el agape, vamos a ver si lo hacemos más rápido así, copiar, y aquí, así como el agape puede vincularse con el nuevo pacto. Asimismo, cuando Pablo les dice a las mujeres que teman o respeten fobeo a sus maridos, se presenta un matiz diferente. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor, es decir, agape, no hay temor, sino que el amor perfecto, agape de nuevo, echa fuera el temor, phobos, porque el temor involucra castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De nuevo, agape. En el versículo anterior, Juan dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, dando a entender que el amor tiene que ser perfeccionado, es decir, completado, madurado. El amor fileo enseña el respeto por los derechos de los demás, pero el agape
va más allá del respeto al agregar la gracia y la capacidad de absorber la injusticia. Es decir, el que ha llegado a ser padre, varón, es el encajador, el que está en casa cuando llegamos a ser padres, y el que ama con amor agape es el encajador de los golpes, el que sufre, el que soporta las inconveniencias, sobrelleva las cargas de los más débiles, ¿no? Esperando el momento en que ellos crezcan y puedan de alguna forma llegar también a ese amor agape. Por lo tanto, Fileo exige la justicia igualitaria tan frecuente entre los hermanos durante sus años de inmadurez, mientras que agape es el amor maduro que caracteriza a Dios mismo. Entonces, la presunción en Efesios 5:33 parece ser que el esposo es maduro, mientras que la esposa todavía está en proceso de madurar en amor. En aquellos días era normal que un hombre mayor se casara con una esposa joven que aún era adolescente. Por lo tanto, Pablo pone sobre los esposos la responsabilidad de llevar a la esposa a un amor maduro, para que puedan disfrutar verdaderamente de un matrimonio del nuevo pacto. Por supuesto, en nuestra cultura moderna ya no es común ver una gran diferencia de edad en el matrimonio. De hecho, debido a que las mujeres tienden a madurar antes que los hombres, quizás hoy en día pudiera ser más habitual que las esposas logren agape antes que los esposos, pudiera ser. En tales casos, una esposa debe amar a su esposo mientras que él todavía está en el nivel de amor fileo. Yo quiero puntualizar aquí, esto es ya cosa mía, ¿no? Que si el matrimonio ha sido concertado, el Señor normalmente va a poner las cosas del derecho desde un principio, es decir, va a poner un cónyuge varón más maduro y con una esposa que sea más inmadura, aunque incluso pudiera ser mayor en edad, pero que el marido ya de alguna forma está más adelantado en eso que ella. Tiene más madurez espiritual. Hablo por experiencia personal porque en mi primer año de matrimonio necesité mucha ayuda de mi esposa para aprender a amarla como Cristo amó a la Iglesia. En aquellos días la respetaba y reverenciaba lo suficiente como para dejarme enseñar. Fue solo años después que nuestros roles se invirtieron, después que comencé a aprender a escuchar la voz de Dios en 1982. Era inevitable que esto me hiciera responsable de llevar a mi esposa a la misma capacidad para que ella realmente pudiera brindar un doble testimonio en nuestro matrimonio. Encontré que esta responsabilidad era casi imposible de cumplir, así que oré por ella. Afortunadamente, Dios intervino directamente y obró las circunstancias para corregir la situación en 1992. Esto trajo una nueva unidad en una relación agape que no habíamos conocido previamente. Aunque no nos dimos cuenta al principio, tropezamos con el gran misterio de la unidad y el matrimonio. Efesios 5:32. Aunque todavía no se ha perfeccionado por completo, está claro que pudimos pasar de una relación de Génesis 3:16 a la relación matrimonial de Génesis 2:24. Nunca nos hemos arrepentido. Bien, y vamos a otro extracto del libro Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, Stephen Jones. Lógicamente, como ya lo hemos leído, no vamos a comentar nada, ¿verdad? Y aquí tenemos para... Bien, de aquí son unos comentarios de ese libro que yo les digo que es mío, que al final he decidido no publicarlo de momento. Comentarios a los extractos de Stephen Jones. Entendemos que para alcanzar este tipo de relación más excelente con Dios y con nuestras esposas, será inexcusable haber recorrido primero el camino de la obediencia hasta llegar a la madurez. No podemos pretender llegar a ser como Sara si antes no aprendimos a ser obedientes como Agar. Vamos a analizar esto según la casuística que pueda presentarse en nuestra experiencia. Si ninguno de los cónyuges alcanzó tal grado de madurez, será preceptiva la relación bíblica de tipo Agar, en la que el marido como cabeza debería mandar con sabiduría y la esposa obedecer sin replicar. Por supuesto, en este caso, por desgracia, el conflicto surgirá por ambas partes hasta que al menos uno alcance el quebrantamiento. Pues mientras tanto, lo más probable es que un marido falto de sabiduría
abuse tratando de imponer su autoridad y a su vez la mujer inmadura se rebele o trate de ser ella quien mande. Ese conflicto lo usará Dios como tratamiento de cruz, de quebrantamiento, para desbastar a ambos. Aleluya, Dios todo lo aprovecha. B. Si solo uno de los cónyuges alcanzó tal grado de madurez, igualmente no podrá implementarse una relación tipo Sara, sino tipo Agar, hasta que el cónyuge más inmaduro avance. En este caso, el conflicto en la inmensa mayoría de las ocasiones será provocado por el cónyuge inmaduro. Será bueno recordar que el inmaduro es carnal mientras que el maduro es espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, dice 1 Corintios 2:15, y discernirá la ceguera de su cónyuge carnal. Sin embargo, el que no ve no puede apreciar su propia ceguera, sino que en su inconsciencia se envolverá en vanos razonamientos y emociones carnales, pensando que él y solo él tiene toda la razón. Y lo peor de todo, en casi nada discernirá el mayor grado de madurez y espiritualidad del cónyuge aventajado. Es decir, los inmaduros siempre, nunca son muy conscientes de su inmadurez. Siempre creen que están al nivel de los demás y no comprenden que los demás ya tienen un recorrido. ¿Por qué? Porque tienen ceguera. Pues está cegado. Solo el quebrantamiento por la disciplina del Espíritu Santo y la revelación podrán abrir sus ojos para poder discernir la diferencia entre su alma y su espíritu. Convendrá recordar aquí que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, Galatas 5:17. Por ello, el conflicto será duro, amargo y largo, pues ambos tendrán enfoques antagónicos e, imposibilitados de mezclarse, se repelerán mutuamente como el agua y el aceite. Uno está en Cristo y el otro en su yo, encerrado en sí mismo, ensimismado, egocéntrico, porque los que son de la carne piensan, es decir, se enfocan en las cosas de la carne, son egocéntricos, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu son dioscéntricos. Romanos 8:5. Si el aventajado en madurez es el marido, C. Si el aventajado en madurez es el marido, la mujer inmadura o no quebrantada raramente aceptará la sumisión y la obediencia, al menos no desde el corazón, aunque tal vez pudiera obedecer externamente. Bien, déjenme hacer un matiz. Vamos a hacer raramente, vamos a ver, no, porque las mujeres muchas les han enseñado el tema de la obediencia. Vamos a poner que la obediencia. Bueno, he puesto aquí para lo he redactado un poquito de otra forma. Y si la aventajada madurez es el marido, la mujer inmadura o no quebrantada, no siempre aceptará la sumisión y la obediencia con agrado. Al menos no desde el corazón, aunque tal vez pudiera obedecer externamente de forma puntual o por algunos periodos de mayor o menor duración. Es decir, obedece y tal, pero llega un momento que pues tropieza y se revela o cualquier cosa de esas, ¿no? Esto es menos que nada, pero no es lo que Dios busca. Dios busca la sumisión verdadera, del corazón, el acuerdo o amén no fingido. Por esta razón, el marido aventajado deberá buscar el rostro del Señor para hallar gracia, paciencia y amor e ir a la cruz a morir por su esposa. No deberá tratar de imponer o exigir a ella su obediencia hasta que madure y la aprenda, pero tampoco deberá transigir hasta el punto de llegar a desobedecer a Dios para complacerla, sino esperar hasta que la nube se levante y la relación pueda avanzar. Una vez que la mujer haya aprendido ante todo la sumisión, que es el respeto, y además la obediencia, y las practique, llegará el momento en que el marido, como cabeza, entenderá por el Espíritu cuándo deberá empezar a tratarla como la libre Sara, como a la libre Sara. Obviamente, hasta entonces, o como a una libre Sara. Obviamente, hasta entonces el campamento estará detenido y la nube nos elevará para guiarles a la siguiente estación en su camino al llamado ministerial que el Señor tiene aparejado para que ambos compartan. Y aquí, pues el marido más maduro deberá cuidarse de no tener el ídolo en su corazón de la prisa por llegar a un ministerio, por hacer alguna cosa, sino que tiene que esperar con paciencia el tiempo de Dios y confiar que Dios lo va a tratar a su esposa para que juntos puedan tener el ministerio que el Señor les tiene aparejados.
Bien, obviamente, hasta entonces el campamento estará detenido, repito, y la nube no se elevará para guiarles a la siguiente estación en su camino al llamado ministerial que el Señor tiene aparejado para que ambos compartan. D. Si la esposa es la aventajada, lo cual debería ser excepcional en matrimonios que fueron concertados en el cielo, pues Dios normalmente apareja los matrimonios donde el cónyuge más maduro sea el varón, deberá buscar el rostro del Señor para hallar gracia, paciencia y amor, yendo a la cruz a morir por su esposo, para soportar, someterse y obedecer hasta que él madure. Esto siempre y cuando la obediencia al esposo no interfiera con su primera obediencia al Padre, pues el esposo en su inmadurez sin duda tratará de imponer o exigir la obediencia y sumisión de ella, espetándola a los consabidos, como dice la Biblia, o yo soy la cabeza, etc. Una vez que el marido haya sido quebrantado como cabeza, podrá entender por el espíritu que deberá dejar de tratar a su esposa como una gara esclava y que tendrá que empezar a tratarla como una coheredera y libre Sara. El campamento estará igualmente tenido entre tanto esto se produzca. Resumiendo, el cónyuge más maduro es el primero llamado a abrazar la cruz, que consistirá en humillarse, estando dispuesto a perder en vez de tratar de ganar siempre, a orar, sufrir y esperar en Dios por el quebrantamiento de su cónyuge, que sólo Él podrá obrar. Cualesquiera discusiones y argumentos con su cónyuge serán en vano, pues sólo el Espíritu convence de pecado y quita la ceguera. Génesis 33:14. En fin, tendrá que ir cada día a la cruz y morir. He puesto aquí un error, morir, hasta alcanzar mediante ese amor ágape incondicional que da la vida por el otro, la victoria. Hasta alcanzar mediante ese amor ágape incondicional que da la vida por el otro, la victoria. O vamos a ponerlo así, que creo que darán hasta alcanzar la victoria mediante ese amor ágape incondicional que da la vida por el otro. Yo creo que así está mejor. Se lee más de corrido. Dios tiene un plan para cada vida y matrimonio, y bíblicamente es posible que Dios, si es absolutamente necesario, la separación temporal caso de Moisés y Séfera, o incluso el divorcio, probablemente el caso de Pablo, que se hizo eunuco por causa del Evangelio. Los rabinos preceptivamente debían ser casados, hay que suponer que Pablo lo fuera. O el caso del propio Dios, que tuvo que divorciarse de Israel. Esto, por supuesto, solo después de mucho tiempo y la mucha obstinación en el abuso de la autoridad del esposo o en la rebeldía obstinada de la esposa. Bien, quien les escribe, en este caso quien les habla, lo hace desde la experiencia tras haber vivido un divorcio que nunca quiso ni solicitó, que fue corroborado por Dios mediante una palabra profética y por varias señales objetivas confirmatorias muy claras, ¿no? Además de por el liderazgo. Por supuesto, esto después de habérsele dado mucho tiempo a la esposa incrédula para el arrepentimiento, la cual no quiso nunca abrir la persiana de la ventana de su corazón, ni siquiera un poquito, para permitir que entrara la luz de Dios y darle una oportunidad en su vida. Así las cosas, la situación fue empujada por el Señor a un valle de decisión donde tuve que escoger entre ceder a la presión familiar, eclesial y social, consintiendo en vivir un cristianismo fingido, de pantalón caído, digamos, en los papeles de esposo florero, que solo sirve de adorno, o bien de papá perrito al que las hijas sacan a pasear, es decir, obedecen, solo cuando les viene en gana, o la perfecta obediencia bíblica a Dios. Yo me vi en ese brete. Es decir, a tener que elegir entre Dios o estar bien avenido con el hogar y los afectos familiares. En este valle de decisión, el cónyuge incrédulo optó por el rompimiento del matrimonio antes que abrirse al Señor. Si a alguno se escandaliza por mi afirmación de que fue un divorcio corroborado por Dios, le sugerimos leer en su Biblia estos textos, Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre, escuchen, o mujer o hijos, no se hace distinción si son creyentes o no, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
En el tiempo de Dios, como 12 años después, recibí del Señor una mujer creyente 100 veces mejor, tal como reza el versículo anterior, 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no están el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llevó Dios. Esta fue nuestra situación, esta fue mi situación. Lucas 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son los verdaderos, la verdadera familia, no los que no hacen la voluntad de Dios. Bien, otro apartado más en la casuística. Si ambos alcanzan la madurez, es decir, la victoria en esta vida, y muy pocos matrimonios lo consiguen, tendremos un sublime matrimonio de vencedores tipo Abraham, Sarak, las dos H's. Recuérdenlo. Si quieren saber el por qué se destacan ambas H's, lean el capítulo 3 de Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto de Stephen y Dar Lyons, que lo acabamos de grabar pues no hace mucho, hace 3 o 4 días, que funcionará con base en el amén o acuerdo. Ambos cónyuges habrán aprendido a oír la voz de Dios y se convertirán uno para el otro en el doble testigo necesario para la toma de decisiones, haciendo que la autoridad no sea necesaria. Cuando uno escuche primero la voz de Dios, respetará el proceso de oír del otro, sin forzarle, esperando hasta que también la escuche. Y entonces ambos tendrán el necesario amén con la mente del Padre para actuar con la certidumbre de la paz de Dios. Dios se encargará de tratar con aquel de los dos que se esté retrasando en aceptar su voluntad y será prácticamente nula la probabilidad de desencuentro entre dos cónyuges vencedores. Bien, y terminamos con mis conclusiones. Dice, nos parece que el matrimonio neotestamentario tipo Sara es más excelente que el veterotestamentario tipo Agar, aunque ambos son matrimonios bíblicos. El hombre ha de conservar siempre la última palabra, pero buscando siempre el amén o doble testigo de su ayuda idónea para alcanzar la plenitud. La cruz en ambos cónyuges, especialmente en el más maduro, será la norma atemperadora en las crisis, motivándoles a humillarse y esperar en la misericordia de Dios. Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Gálatas 3 del 24 al 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo. Llegará un momento en que la obediencia ya no es necesaria porque ya los dos están bajo ayo y por lo tanto están sometidos al Espíritu Santo y por lo tanto hay pleno entendimiento, pleno acuerdo. Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Por eso el cónyuge que está todavía en una condición agar, pues necesita aprender la obediencia hasta que alcance la madurez. Para eso necesita cruzar el Jordán, para poder empezar a escuchar. Necesita haber muerto a la carne, al ego, al yo. Necesita haber pasado por la rendición completa y tener la vida de resurrección, que es lo que nos capacita para ser saras. Tenemos un Dios divorciado que está por volver a casarse. Jeremías 3:8, ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Despedido y dado carta de repudio, de divorcio. Carta de divorcio. Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y la Biblia también es clara en cuanto a que el divorcio y el nuevo matrimonio no son pecado. Ha habido mucha confusión al respecto del divorcio y el nuevo matrimonio debido a la mala traducción de Mateo 19, 3 y 7, donde dos diferentes palabras se traducen igualmente por divorcio. Sin embargo, una de ellas no se refiere a divorciarse, que es apostasión, dar carta de divorcio. De las cosas, sino a despedirla, polúo, repudiar.
perdón, esto está incorrecto. Bien, perdonen que es que he tenido que corregir aquí esto. Digo, sin embargo, una de esas palabras, apolúo, que quiere decir repudiar, no se refiere a divorciarse, porque divorciarse es apostasón, dar carta de divorcio de la esposa, sino a despedirla sin un papel legal. Esta práctica farisaica arrojaba a la mujer a las patas de los caballos, pues la impedía volver a casarse y tener que recurrir a prostituirse para vivir, o que si se casara con el antiguo esposo la reclamase de nuevo. Por lo tanto, la palabra de Dios sí provee una salida para quienes, no aceptando la cruz, opten por posturas pecaminosas contumaces de abuso de autoridad o de desobediencia. No hablamos ya más incluso en caso de fornicación, por supuesto, que es otro caso aparte. Esto tanto en matrimonios entre creyentes como en matrimonios mixtos. Véase el libro Divorcio y Matrimonio, y nuevo matrimonio no es adulterio. No es pecado o no es adulterio. Adulterio, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, y si no es mañana, pues será el lunes. Bien, esto es también una advertencia clara para que no pongamos la unidad del hogar en jaque por el egoísmo de obstinarnos en nuestros pecados, pues de no mediar arrepentimiento de la parte incumplidora, Dios eventualmente pudiera decidir continuar adelante con el plan previsto para el cónyuge obediente a expensas del rebelde. Dios no lo quiera. Bien, pues aquí lo vamos a dejar hoy. Como les decía, mañana veremos ese libro que habla sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Y bueno, para la próxima vez que continuemos, ya vamos a continuar con... Bueno, eso no, exactamente, sí. Continuaremos ya con ese libro del divorcio y nuevo matrimonio. Y luego pues toca continuar con el libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal. Y ya entonces hay otro libro que también quiero ver desde hace tiempo, que es el de los números bíblicos, el significado bíblico de los números del 1 al 40, y luego ya entonces retomamos Apocalipsis libro 1, que lo hemos dejado como a la mitad. Bien, mis queridos amigos y amados, pues les encomiendo a la gracia y la misericordia de nuestro Padre para que los cuide, y les emplazo para el próximo vídeo, y hasta entonces pues pásenlo bien, les bendigo en el nombre del Señor. Hasta entonces.